Cómo salir del trance en el que te encuentras con filosofía estoica. Estás en trance, y ni siquiera lo sabes. No estás dormido, tus ojos están abiertos. Te levantas, caminas, trabajas, respondes mensajes, publicas historias, cruzas calles, saludas personas, cumples tareas. Pero en lo profundo, no estás despierto. Porque despertar no es abrir los ojos. Es abrir la conciencia, es darte cuenta de que cada gesto que haces, cada palabra que dices, cada emoción que te atrapa, puede no venir de ti, sino del eco de algo aprendido, repetido, automatizado. Y eso es el trance, vivir sin estar presente, respirar sin darte cuenta, reaccionar en vez de elegir. Te despiertas, revisas el teléfono, comes lo mismo, hablas de lo mismo, reaccionas igual. Y así pasan los días. No vives, repites. No por pereza, no por ignorancia, sino porque el entorno ha sido diseñado para que no pienses. Para que te mantengas entretenido, distraído, reactivo. Te empujan noticias, te llenan de juicios, te llenan de ruido. Y tú respondes como esperan que respondas. Con enojo, con ansiedad, con temor, con urgencia. Y antes de continuar, te quiero decir que no te suscribas si solo buscas entretenimiento vacío. Pero si estás dispuesto a mirar hacia adentro, a cuestionarte y a fortalecerte desde lo difícil, este canal, Despertar Estoico, es para ti. Deja un me gusta, suscríbete y comenta qué te trajo hasta acá. ¿Te has preguntado alguna vez cuántas decisiones en tu vida han sido realmente tuyas? ¿Y cuántas han sido dictadas por el algoritmo, por la presión social, por el miedo? Vivir así no duele, al principio, pero con el tiempo se vuelve insatisfactorio, vacío, porque algo dentro de ti, algo profundo, nota la desconexión. Nota que no estás viviendo como podrías. Nota que algo se ha apagado. Tu alma está viva, pero no despierta. Y ese es el verdadero problema, que puedes pasar años así, décadas, cumpliendo metas que otros te impusieron, corriendo tras placeres que no te llenan, rodeado de voces, pero sin escuchar la tuya. En la filosofía estoica, esta condición tiene un nombre: anoia, el extravío de la mente. Marco Aurelio en sus meditaciones lo advirtió con crudeza. Pero antes quiero darte un regalo por estar escuchando esto. Si lo que escuchas resuena contigo, no te quedes solo con este vídeo. Descarga gratis Despertar Estoico, el libro que marca el inicio de esta transformación. Lo encuentras en el enlace de la descripción o en mi web alonsosepur.com/libro gratis. Marco Aurelio advirtió: la mayoría de los hombres no se preocupan de su alma, sino de lo que opinan los demás sobre ella. El trance moderno no es un hechizo mágico, es un estado mental sostenido por la costumbre de no mirar hacia adentro. Y cuando no miras hacia adentro, quedas a merced de lo de afuera. Eres el esclavo de cada impulso, de cada like, de cada crítica, de cada miedo. Vivimos atrapados en un trance psicológico, creado por la saturación, el ruido mental y la identificación con lo que no somos. Y el primer paso para romperlo no es cambiar de trabajo, ni mudarte de ciudad, ni comprarte otro libro de autoayuda. El primer paso es darte cuenta. Parar por un segundo, mirarte, preguntarte: ¿esto que estoy haciendo, lo elegí o lo heredé? ¿Este pensamiento es mío o lo aprendí sin darme cuenta? ¿Esta emoción es una respuesta lúcida o una reacción automática? La conciencia no nace en medio del ruido. La conciencia requiere espacio, silencio, atención. Pero ese espacio no te lo darán. Tienes que tomarlo. Tienes que hacerle lugar a tu alma. Y eso requiere coraje, porque en cuanto despiertas, ya no puedes vivir igual. Ya no puedes culpar al mundo por todo. Ya no puedes anestesiarte con pantallas o excusas. Tienes que hacerte cargo. Sé que esto puede tocar una fibra interna, pero quiero saber si... ¿alguna vez sentiste que vivías en piloto automático? Escríbelo en los comentarios
Quiero leerte. El despertar no es cómodo, pero es real. Y lo real siempre vale más que lo cómodo. Estás en trance y ni siquiera lo sabes. Pero si estás escuchando esto es porque una parte de ti ya lo intuye. Ya lo siente. Esa pequeña chispa que se incomoda con lo superficial. Esa voz interna que te susurra: hay más. Esa intuición de que no viniste a repetir lo mismo todos los días, hasta que un día te apagues sin haber despertado. Este vídeo no es una solución mágica. Es una invitación a mirar hacia adentro, a cuestionar, a cortar las cuerdas invisibles que te mueven sin que lo notes. Porque una vez que ves el trance, ya no puedes desverlo. Y ahí comienza todo. ¿Qué es el trance y cómo te atrapa? Cuando por fin vislumbras la existencia del trance, esa somnolencia interior que describimos en la apertura, surge la próxima pregunta inevitable. ¿Qué es exactamente? ¿Por qué cuesta tanto escapar de él aunque ya lo reconozcas? Para responder, necesitamos desmontar mitos y mirar de frente la mecánica de esta cárcel invisible. Primero, dejemos algo claro. No es magia ni misticismo. Nadie te hipnotiza con un péndulo. Nadie pronuncia palabras arcanas sobre tu cabeza. El trance moderno es, en realidad, la consecuencia lógica de vivir sin cuestionarse nada. Cada vez que aceptas una idea sin examinarla, cada vez que actúas porque así toca, o todos lo hacen, das un paso más hacia esa neblina que adormece la conciencia. Y como toda neblina, es difusa, casi imperceptible. Te envuelve sin anuncio y cuando te das cuenta, ya no distingues el contorno de tus propias decisiones. Trance es igual a vivir desde la reacción, la distracción y el ruido interno. Piénsalo. ¿Con qué frecuencia eliges responder en vez de reaccionar? ¿Cuántos minutos al día permaneces en silencio real, sin una pantalla, sin un estímulo externo dictando tu próximo movimiento? La mayoría apenas puede soportar unos segundos antes de buscar una dosis de ruido. Un clip gracioso, una notificación, un vistazo al saldo bancario, cualquier cosa que evite el encuentro consigo mismo. Esa incapacidad de sostener el vacío es, de hecho, uno de los signos más evidentes de trance. El filósofo estoico Epicteto lo intuía hace 2000 años. Los hombres se perturban no por las cosas, sino por la opinión que tienen de ellas. Hoy podríamos parafrasearlo así. Los hombres se pierden no por falta de tiempo, sino por ceder su atención a cualquier ruido. En otras palabras, el trance se sustenta sobre automáticos que corren en segundo plano. Gestos, hábitos, pantallas, ansias de validación y un miedo persistente a quedar fuera del juego social. ¿Pero qué alimenta esos automáticos? 1. La reacción constante. Cada notificación es una pequeña alarma diseñada para que respondas de inmediato. Cuando no te tomas un respiro antes de responder, empiezas a vivir en modo defensa. Tu sistema nervioso se mantiene en alerta, saltando de estímulo en estímulo. Este estado reactivo roba el oxígeno de tu razón. No piensas, reaccionas. Y al reaccionar sin pausa, confundes la velocidad con la vida misma. Fue Selu García quien sintetizó esta dinámica con una frase demoledora. No puedes resolver un problema desde el mismo nivel en que se creó. Si tu problema es la reacción constante, intentar escapar reaccionando aún más, leyendo más, haciendo más, comprando más, solo profundiza el trance. Necesitas detenerte, elevar la perspectiva, mirar el problema desde arriba. Pero el trance te convence de que parar es pérdida de tiempo. Ahí radica su astucia. Te hace creer que huir de tu mente es avanzar. 2. La distracción inagotable. Basta abrir cualquier red social para comprobarlo. Tutoriales que no verás, retos virales que no harás, dramas que no te incumben. La pantalla presenta un buffet infinito de trivialidades. Consumimos sin hambre, picoteamos sin pausa. Esta saturación de información no te cultiva, te aturde. Convierte tu atención en un bien fragmentado. Un segundo aquí, otro allá, jamás el minuto necesario para la reflexión profunda.
Lo paradójico es que la distracción se disfraza de descanso. Desconectar con un reel suena inofensivo, pero la desconexión auténtica, esa que recarga la mente, ocurre en el silencio intencional, no en la cascada interminable de estímulos. El trance confunde ambas cosas y mientras crees estar descansando, en realidad sigues alimentando el circuito de dopamina que te mantiene prisionero. 3. La necesidad de validación externa. Somos criaturas sociales, anhelamos pertenecer. El problema aparece cuando el reconocimiento externo sustituye la aprobación interna. Cada like se convierte en microdosis de relevancia. Sin ellos, sentimos que nuestro ser carece de peso. Esa dependencia refuerza la jaula. Te esfuerzas en mostrar la imagen que obtendrá más aplausos, no la vida que realmente deseas. Aquí encaja la otra frase resaltada por Selou: el miedo al éxito te puede mantener atrapado más que el miedo al fracaso. Tener éxito auténtico exige ser quien realmente eres. Y si tu identidad depende de la mirada ajena, prefieres fracasar antes que atravesar la incomodidad del cambio profundo. 4. Rutina y miedo. La rutina no es mala en sí misma. Los estoicos la consideraban un pilar para el carácter. El problema surge cuando la rutina se convierte en anestesia, cuando cada día es la copia del anterior porque temes que cuestionar el patrón revele un vacío. La mente prefiere el dolor conocido a la incertidumbre. Así, el miedo se vuelve guardián del trance. No temes tanto lo que pueda salir mal. Temes descubrir que podría ser mucho más, porque eso implicaría responsabilidad. Se alimenta de automatismos, validaciones externas, rutina y miedo. Todos estos elementos operan juntos. Uno refuerza al otro. La reacción perpetua dificulta la reflexión. La distracción tapa el miedo. La validación convence de que seguir dormido es normal. En ese bucle, la posibilidad de despertar parece remota. Pero los estoicos nos ofrecen una llave maestra. Ninguna cosa tiene poder sobre la mente si la mente no se lo entrega. Marco Aurelio. Esta sentencia corta la raíz del trance. No culpabiliza al entorno, ni a los algoritmos, ni siquiera a la naturaleza humana. Te devuelve el control. Si tu mente está sometida, es porque, consciente o no, le cediste ese poder. Y lo que se cede, se puede recuperar. Despertar no es un acto místico. Es un proceso filosófico. Y todo proceso comienza identificando las causas. Porque no puedes salir de una trampa si no ves cómo fuiste atrapado. El trance psicológico que vive la mayoría no es casual ni accidental. Tiene raíces concretas, mecanismos que se repiten en millones de personas a diario. Y si no los comprendes, no podrás disolverlos. Vamos a nombrarlos. La saturación de información y distracciones. Nunca en la historia del ser humano estuvimos tan conectados y tan desconectados de nosotros mismos. Cada día miles de estímulos compiten por tu atención. Mensajes, notificaciones, noticias, promociones, alertas, videos, likes, comentarios, alarmas. Lo llamamos información, pero la mayoría no es conocimiento ni sabiduría. Es ruido. Y el ruido constante destruye tu capacidad de presencia. Cuando tu mente está llena de lo externo, no puede escuchar lo interno. Cuando todo tu día es una respuesta a impulsos digitales, ya no piensas, reaccionas. Ese es el efecto más profundo de la saturación. No te permite habitar el presente. Estás físicamente aquí, pero mentalmente fragmentado. Saltas de una pestaña a otra, de una idea a otra, de una emoción a otra, sin profundizar en nada. Y sin profundidad no hay consciencia. En esa superficie donde vives agitado, el trance crece. Porque no hay espacio para observarte, para sentir con claridad, para cuestionarte. No tienes pensamientos, tienes notificaciones. Cada vez que ibas a reflexionar, suena algo. Cada vez que ibas a sentir, te distraes. Cada vez que tu alma asoma, otra app te llama. Y así pasan las horas y los años.
La consecuencia no es solo ansiedad o baja productividad. Es algo más grave. Te pierdes de ti mismo. La identificación con los pensamientos. Uno de los errores más profundos y más comunes es creer que tú eres lo que piensas. Pero no lo eres. Tú no eres tus pensamientos. Eres el espacio en el que esos pensamientos ocurren. Eres la conciencia que los observa. Y cuando olvidas esto, caes en el segundo gran ancla del trance, la identificación mental. ¿Qué significa esto? Que si tienes un pensamiento de miedo, crees que tú eres miedoso. Si tienes un pensamiento de rabia, crees que tú eres violento. Si sientes tristeza, crees que tu vida es triste. Confundes el contenido de la mente con tu identidad. Sufro, luego existo. Esa es la falacia del yo dormido. La mente genera pensamientos como el corazón late o los pulmones respiran. Es su función, pero tú puedes elegir no creértelos todos. Puedes observarlos, puedes dejarlos pasar, puedes cuestionarlos. El estoico lo hace todo el tiempo. No se deja arrastrar por la primera impresión. Discierne entre lo que ocurre y lo que interpreta. Entre lo que siente y lo que decide hacer con ello. Esa es la diferencia entre estar en trance y estar despierto. Quien está en trance cree todo lo que piensa. Quien está despierto examina lo que piensa, antes de actuar. El miedo al cambio y al éxito. Una de las grandes paradojas de la condición humana es esta. Queremos cambiar, pero tememos cambiar. Queremos crecer, pero inconscientemente lo saboteamos. ¿Por qué? Porque cambiar de verdad implica una muerte simbólica. Debes abandonar el personaje que construiste para sobrevivir. El que agrada a todos. El que repite lo que se espera. El que dice estoy bien cuando no lo está. Ese personaje puede estar triste, limitado, herido, pero es familiar. Y el alma prefiere lo conocido, aunque duela, antes que lo incierto que libera. Por eso muchos prefieren no cuestionarse nada. Porque saben que si empiezan a abrir los ojos, ya no podrán cerrar los párpados internos. El éxito real exige renunciar al autoengaño. Sí, porque si alcanzas lo que anhelas, se acaba la excusa. Ya no podrás culpar al entorno. Tendrás que enfrentarte contigo. Por eso hay tantas personas talentosas que se quedan en el mismo sitio. No porque no puedan, sino porque intuyen que el éxito implica responsabilidad. Y la responsabilidad asusta más que el fracaso. Entonces se quedan, repetidos, en una vida predecible, en un rol limitado, en una jaula emocional que ellos mismos construyeron, y le llaman vida. Pero es trance. La falta de pensamiento crítico. Vivimos en una era donde la información abunda, pero la sabiduría escasea. Donde todos opinan, pero pocos reflexionan. Donde el pensamiento original ha sido reemplazado por slogans, hashtags, tendencias y etiquetas. El mayor síntoma de esto es que la mayoría de tus ideas no son tuyas. Son heredadas, son repetidas, son implícitamente asumidas porque así es como funciona el mundo. Pero ¿alguna vez te detuviste a preguntarte por qué crees lo que crees? ¿De dónde vienen tus opiniones sobre el dinero, el amor, el éxito, la muerte? ¿Las elegiste o simplemente las absorbiste como una esponja sin filtro? El pensamiento crítico no es una moda. Es una necesidad para vivir con libertad. Y sin él, estás condenado a repetir ideas que no comprendiste y a defender creencias que jamás examinaste. El entorno piensa por ti. Y si no despiertas, el entorno también va a vivir por ti. El estoico sabe esto. Por eso examina sus juicios. No defiende ideas por tradición, sino por virtud. No sigue multitudes, sigue su conciencia. Esa es la única manera de desactivar el trance cultural. Pensando, preguntando, desobedeciendo interiormente.
El trance se instala por estas 4 causas. Y todas tienen algo en común. Se sostienen en la ausencia de conciencia. Por eso la filosofía importa. Porque la conciencia no se activa por accidente, se entrena. Se cultiva como un músculo. Se fortalece como un fuego. Y ese fuego, una vez encendido, ya no permite volver a dormirte. Reflexiona sobre qué es lo que te tiene en este trance hoy. Respóndeme abajo en los comentarios, no para mí, sino para ti mismo. Como una práctica de liberación, este espacio no es para ser juzgado, sino entendido. Y es importante que sepas cuáles son los efectos del trance en tu vida y cómo se manifiesta. La vida en trance no es solo un estado mental. Es una enfermedad silenciosa del alma, una anestesia emocional que se filtra en todo lo que haces o dejas de hacer. Y lo más peligroso es que no duele de inmediato. No hay alarma, no hay urgencia, solo hay repetición. Mientras más tiempo vives atrapado en ese estado, más se te escapan los días. Como un sueño que olvidas al despertar, tu existencia se diluye, se vuelve opaca, inerte. Te conviertes en un actor sin guión, repitiendo frases que no has escrito, viviendo una vida que no elegiste. El trance se manifiesta así. 1. Desconexión con uno mismo. Cuando vives en trance, pierdes el contacto con tu verdadera voz interior. Ya no sabes si lo que haces viene de ti o del mundo. Ya no sabes si realmente amas lo que haces o solo estás cumpliendo expectativas invisibles. Marco Aurelio decía: vuelve a ti mismo. En el interior del hombre habita la fuente del bien, y puede brotar sin cesar si sigues excavando. Pero el que vive en trance ha olvidado cómo excavar. Se queda en la superficie, en lo inmediato, en lo que toca hacer. Y así, la fuente se seca. No porque no exista, sino porque ya no se visita. Pierdes criterio, pierdes intuición, pierdes esa fuerza misteriosa que te decía esto sí y esto no. En su lugar, obedeces, consumes, repites. 2. Pérdida del sentido. Uno de los síntomas más comunes y más ignorados del trance es la sensación constante de vacío. No un vacío trágico o desgarrador. Un vacío silencioso, flotante. Como estar en una habitación llena de gente pero sentirte completamente solo. Nada te llena del todo. Te aburres rápido. Saltas de actividad en actividad buscando algo, sin saber qué. Quieres avanzar, pero no sabes hacia dónde. Quieres cambiar, pero no sabes por qué. Esa es la consecuencia de vivir anestesiado. No puedes sentir propósito si no estás presente. Y no puedes estar presente si estás atrapado en bucles mentales, notificaciones constantes, distracciones crónicas. El estoicismo lo advierte de forma brutal. Epicteto decía: no es que tengamos poco tiempo, sino que perdemos mucho. Y cada minuto que pasas en piloto automático es tiempo perdido. No porque hayas descansado, sino porque ni siquiera fuiste tú quien vivió ese momento. 3. Reacciones emocionales automáticas. Otro efecto colateral del trance, la reactividad. Cuando estás dormido internamente, tus emociones no son tuyas. Son reflejos condicionados. Alguien te ignora y reaccionas con inseguridad. Te critican y reaccionas con ira. Te enfrentas a un reto y respondes con evasión. No hay pausa, no hay observación, solo impulso. El estoico auténtico vive en el dominio de su respuesta. Pero el que está en trance vive secuestrado por lo que siente. Su día depende de cómo lo miraron, de si el correo llegó, de si el algoritmo le dio likes. Esa vulnerabilidad emocional es el precio de no habitarte. Y es uno muy alto. 4. Relaciones sin profundidad. Cuando estás atrapado en tu propio ruido mental, no puedes conectar con nadie más. No realmente. Las conversaciones se vuelven superficiales. Las amistades, transaccionales. Las relaciones, funcionales. El otro ya no es un espejo, es un accesorio. Hablas pero no comunicas. Escuchas, pero no entiendes. Estás con otros, pero sigues encerrado en ti.
El trance convierte a las personas en sombras. Las ves, las tocas, pero no las sientes. Séneca nos advierte: no es que no tengamos tiempo para amar, es que no estamos presentes para hacerlo. Vivir desde la presencia es amar desde la verdad. Pero nadie que no esté presente puede amar. Solo puede llenar vacíos. 5. Creatividad marchita. El alma necesita crear. No solo arte, también ideas, decisiones, caminos, palabras propias. Pero el que vive en trance no crea. Repite. Consume lo que otros piensan. Imita lo que otros hacen. Dice lo que otros dijeron. Su originalidad se oxida por falta de uso. Y lo peor es que no lo nota. Porque la rutina le ofrece una ilusión de productividad. Hace mucho, pero crea poco. Está ocupado, pero no inspirado. Tiene actividad, pero no dirección. Esa es la parálisis moderna. Estar en movimiento constante sin avanzar en nada significativo. 6. Adicción al ruido. El silencio, para quien vive en trance, es insoportable. Porque en el silencio aparece lo que ha evitado por años, su propio reflejo. Entonces lo llena, con podcasts, con música, con notificaciones, con conversaciones innecesarias. No importa el contenido, importa que no quede espacio vacío. Porque el vacío lo confronta, y en el trance, lo último que deseas es mirar hacia adentro. Pero el estoico busca el silencio como medicina. La tranquilidad perfecta consiste en el buen orden de la mente. Marco Aurelio. Solo en el silencio puedes escuchar al alma. Solo en la pausa puedes ver con claridad. Y solo cuando ves, puedes actuar desde lo que eres, no desde lo que se espera de ti. 7 y último. Incapacidad para elegir. El trance te roba tu poder más valioso, el poder de elegir. Parece que decides, pero no decides tú. Decide la inercia, decide la costumbre, decide lo que se supone que toca. Y entonces te preguntas por qué no cambia tu vida. ¿Por qué todo parece estancado? ¿Por qué repites patrones? Pero no es la vida la que está estancada, es tu conciencia la que no se ha activado. Nadie es libre si no es dueño de sí mismo. Epicteto. Y no puedes ser dueño de ti si no estás despierto. Los efectos del trance son devastadores, no porque generen tragedias externas, sino porque matan lentamente tu posibilidad de vivir con intención. No se trata de cambiar todo en un día. Se trata de despertar, de volver a ti, de dejar de vivir como un reflejo y empezar a vivir como autor. Despertar no es un evento, sino un proceso. No sucede de golpe, ni con una epifanía mágica. Despertar es elegir ver, es decidir, una y otra vez, dejar de moverse en automático. Pero ver no basta, hay que actuar con dirección. Y para eso, pocas filosofías han sido tan prácticas como el estoicismo. Frente al ruido, propone razón. Frente a la reacción, virtud. Frente al trance, presencia. Veamos ahora cómo esta antigua sabiduría puede ayudarte a romper el hechizo y volver a ti. Pero antes de mostrarte cómo se rompe este trance desde la mirada estoica, quiero hacerte una recomendación que no es parte del guión. Es de humano a humano. Si realmente estás comprometido con salir del letargo, si sientes que algo en ti quiere despertar de verdad, no solo entender esto intelectualmente, sino vivirlo, entonces no dejes pasar esto. He preparado un pequeño libro gratuito llamado Despertar Estoico. No es un resumen ni una recopilación de frases. Es una guía directa, escrita con intención, para ayudarte a pensar diferente y comenzar el proceso de salir del piloto automático. Descárgalo, léelo y sobre todo, quédate con él. Porque hay ideas que no se olvidan y ese tipo de lectura permanece cuando más lo necesitas. Ahora sí, veamos cómo romper el trance con la mirada estoica. Vuelve a la hora. La presencia como antídoto. La mente en trance no habita el presente. Está atrapada entre recuerdos que ya no existen y temores que aún no han ocurrido. Va corriendo de una notificación a otra,
de un pensamiento a otro, sin detenerse jamás. Y mientras más se mueve, más se adormece. Romper este estado requiere volver a lo más simple, el momento presente. Pero no desde una visión romántica del aquí y ahora, ni desde el marketing superficial del mindfulness moderno. El estoicismo no se basa en vaciar la mente, sino en activarla, en despertarla con atención racional. La presencia para un estoico no es solo respirar conscientemente, es usar el juicio en tiempo real. Marco Aurelio lo entendía con claridad. La verdadera libertad ocurre cuando uno es consciente de su propia percepción, no de lo que sucede afuera, sino de cómo lo interpreta adentro. La mente no está despierta cuando simplemente observa, está despierta cuando discierne. Ese instante en que puedes observar tu impulso, tu emoción o tu pensamiento, y no seguirlo como un autómata. Ese es el ahora que importa, el ahora en que decides. El logos, para los estoicos, no es un concepto filosófico abstracto. Es tu capacidad de razonar. Es la chispa activa que, si se enciende, corta el flujo inconsciente de hábitos y repeticiones. Y para encenderla basta algo mínimo: detenerte, respirar con intención, preguntar: ¿qué está ocurriendo dentro de mí? ¿Desde dónde estoy actuando? Presencia no es silencio mental, es lucidez práctica. Es notar cómo vas a reaccionar y decidir no hacerlo. Es darte cuenta de que esa ansiedad no eres tú. Es interrumpir la cadena de lo automático. El trance siempre se alimenta de inercia. La presencia corta la inercia. No necesitas una técnica sofisticada. Solo una pausa. Un instante de conciencia antes de cada reacción. Una respiración que no huye, sino que te devuelve al cuerpo, a la razón, a la intención. Y repetir ese acto una y otra vez, hasta que se vuelva tu forma de vivir. Porque cuando estás realmente presente, dejas de ser marioneta del mundo y comienzas a actuar como dueño de tu vida. Y eso, aunque suene simple, es una forma de rebelión, una forma de despertar. La dicotomía del control. Recupera tu energía. Una de las raíces más profundas del trance cotidiano es el agotamiento mental. Vivimos drenados, pero no por lo que hacemos, sino por lo que intentamos controlar. Nos aferramos a resultados, a opiniones, a circunstancias externas, como si dependieran de nosotros. Y al no conseguir dominarlos, nos frustramos, nos irritamos, nos perdemos. Esa es una de las trampas más eficaces del trance moderno: gastar tu energía en lo que jamás estuvo bajo tu dominio. Epicteto lo vio con claridad milenios atrás. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Todo lo que no nace de tu voluntad, el clima, los juicios de otros, los accidentes, las decisiones ajenas, no te pertenece. Pero cómo piensas, cómo decides, cómo respondes, eso sí. Aceptar esto no es resignación, es sabiduría operativa. Es entender que no puedes despertar si estás invirtiendo tu poder en fantasmas. Lo más irónico es que muchas personas viven en constante ansiedad. No por lo que pasa, sino por lo que no pueden controlar. Revisan el teléfono cada 5 minutos, esperan la validación del otro, discuten para tener razón, intentan forzar el comportamiento ajeno. Y al fracasar, caen más profundo en el trance. Se sienten víctimas del mundo, sin darse cuenta de que entregaron su libertad voluntariamente. Cuando dejas de intentar controlar lo incontrolable, no te vuelves pasivo, te vuelves eficaz. La dicotomía del control no es solo una herramienta estoica, es una forma de limpiar el ruido, de depurar tu foco. Te ayuda a responder en vez de reaccionar, a elegir qué batallas merecen tu energía y cuáles no tienen sentido. Imagina todo lo que podrías crear, cambiar o mejorar si dejaras de desperdiciar atención en trivialidades. Imagina cuánto más lúcido estarías si abandonaras la necesidad de controlar lo externo. ¿Te ofendieron? No depende de ti. ¿No salió como esperabas? Tampoco. Puedes responder con virtud, integridad y conciencia. Eso sí es tuyo.
En un mundo que quiere atraparte con estímulos, indignación y urgencia, la dicotomía del control es tu ancla. Porque cada vez que recuerdas esta distinción, rompes el trance un poco más. Y cada vez que eliges enfocar tu energía solo en lo que depende de ti, te vuelves más libre, más fuerte, más despierto. Ejercita la pausa estoica, el arte de no reaccionar. Uno de los mecanismos más insidiosos del trance es la reacción automática. Un comentario te molesta y respondes sin pensar. Una noticia te altera y opinas sin contexto. Una emoción se dispara y ya tomaste una decisión que no puedes revertir. Así vivimos muchos, como hojas al viento, a merced de cada estímulo, cada impulso, cada detonante emocional. El estoicismo nos propone algo radical: detenernos, pausar, observar, examinar, no para evadir la vida, sino para habitarla de verdad. No te perturbes, examina, luego responde con virtud. Esa podría ser la frase que resuma toda esta práctica. Porque la pausa estoica no es pasividad, es potencia contenida, es una mente que no actúa por reflejo, sino por elección consciente. En palabras modernas, es el músculo del autocontrol. Y como todo músculo, se entrena. Cada vez que sientes una emoción fuerte, enojo, miedo, frustración, ansiedad, tienes una oportunidad. Puedes dejar que esa emoción te arrastre, o puedes observarla sin convertirte en ella. Los antiguos estoicos no hablaban de represión, sino de claridad. Sentir no es el problema es no pensar antes de actuar. El problema es ser esclavo de un impulso mal digerido. ¿Quieres romper el trance? Aprende a no reaccionar inmediatamente. Cuenta hasta 5 antes de hablar. Respira antes de responder un mensaje. Espera un día antes de tomar una decisión importante bajo emociones alteradas. Y sobre todo, hazte esta pregunta: ¿desde qué parte de mí quiero actuar? No es casualidad que muchos sabios hablen de la pausa como la diferencia entre una vida consciente y una vida caótica. El impulso es del ego dormido. La pausa es del alma despierta. Un segundo de lucidez puede salvarte de 10 años de consecuencias. Lo que parece poca cosa, una simple pausa, en realidad es el signo de una mente que ha recuperado su gobierno interior. No siempre sabrás qué hacer, no siempre tendrás respuestas. Pero si cultivas la pausa, si haces del silencio interior tu aliado, estarás rompiendo uno de los engranajes más fuertes del trance. Porque quien aprende a no reaccionar, empieza a vivir desde el centro. Y desde ahí, todo se ve distinto. Escribe para despertar. El poder del journaling estoico. Hay pensamientos que solo se revelan cuando los escribes. Hay emociones que solo se entienden cuando se exponen con palabras. Y hay despertares que solo suceden cuando la tinta actúa como espejo. Los estoicos practicaban algo que hoy llamaríamos journaling, pero no como una moda ni como un ejercicio de autoayuda. Lo hacían como un acto de disciplina, de limpieza mental, de claridad. Para examinarse, para corregirse, para no dormirse en los automatismos. Marco Aurelio, emperador de Roma, escribía en sus meditaciones no para los demás, sino para sí mismo. Cada línea era un recordatorio, un ancla, un antídoto contra el autoengaño. Y eso es lo que puede ser el journaling, una forma de ver con claridad lo que de otro modo quedaría enterrado bajo el ruido diario. Pero no se trata de escribir lo que pasó. Se trata de escribir desde dónde actuaste. ¿Fue tu ego el que habló hoy? ¿Fue tu miedo el que tomó esa decisión? ¿Fue tu orgullo el que se ofendió? Escribir así no es terapéutico, es quirúrgico. Tomas el pensamiento, lo pones sobre la mesa y lo examinas con rigor filosófico. Hazte estas preguntas cada noche. ¿Qué hice hoy que estuvo en alineación con mi virtud? ¿Qué emoción me dominó y por qué? ¿Qué parte de mí está dormida y sigue reaccionando como si no tuviera elección? Cada página escrita con honestidad
es un paso fuera del trance. Porque en la escritura despierta no hay filtros. No hay máscaras. Solo hay juicio, razón y la voluntad de vivir despierto. No necesitas escribir mucho. Solo necesitas escribir con intención. Un párrafo sincero vale más que 20 páginas repetitivas. Y no necesitas hacerlo todos los días, pero sí en los días donde el caos amenaza con devorarte. En los días donde tu mente parece un campo de batalla. En los días donde el ruido te gana. Escribe. Y al escribir, recuperarás la voz que importa, la tuya. Porque el journaling estoico no es para registrar tu vida, sino para dirigirla. Es un mapa, un faro, un recordatorio silencioso de que tu mente sigue ahí, esperando que tomes el timón. Memento mori, despierta antes de que sea tarde. Vivimos como si tuviéramos tiempo. Posponemos decisiones, relaciones, cambios. Posponemos el despertar, como si la vida nos debiera años, como si el mañana estuviera garantizado. Pero el estoico lo sabe, el mañana es una ilusión. Lo único que tienes, lo único real, es este instante. Y sin embargo, lo desperdicias durmiendo con los ojos abiertos, atrapado en un trance donde todo se repite y nada se transforma. Memento mori no es una frase sombría. No es una obsesión con la muerte. Es un acto de conciencia, una provocación para despertar. Recuerda que vas a morir. No significa angustiarse, sino vivir con intensidad lúcida. Dejar de actuar como si la vida fuera una sala de espera. Porque no lo es. Marco Aurelio lo dijo con brutal claridad. No actúes como si fueras a vivir 10.000 años. Y sin embargo, eso hacemos. Vivimos como si nos sobraran oportunidades. Como si pudieras seguir reaccionando igual, postergando todo, evadiendo lo esencial. Dormir en vida es morir antes de tiempo. Hay muchas formas de morir sin estar muerto. Cuando dejas de elegir. Cuando ya no escuchas tu voz interior. Cuando solo reaccionas a lo que el mundo te lanza. Cuando tu alma se vuelve espectadora de su propia existencia. El trance se perpetúa cuando olvidas que todo puede terminar hoy. Pero cuando recuerdas que este puede ser tu último amanecer, algo cambia. Tus palabras se vuelven más verdaderas, tus decisiones más conscientes, tus emociones más sobrias, tu juicio más firme. Memento mori no busca asustarte, busca purificar tu percepción. Eliminar las capas de pereza, distracción y autoengaño. Porque cuando vives sabiendo que el reloj corre sin pausa, cada momento es un regalo que no repites. Este recordatorio estoico no es morboso, es práctico. Te fuerza a priorizar, a cortar lo innecesario, a hablar solo cuando es necesario, a perdonar más rápido, a actuar con virtud. Cada día que olvidas tu mortalidad es un día en que tu alma se duerme un poco más. Pero cada día que la recuerdas, aunque sea por un segundo, algo en ti se despierta. Y ese despertar es vida verdadera. Despertar del trance no es un evento místico ni una epifanía espontánea. Es una práctica cotidiana, y como toda práctica, necesita ser aplicada. Porque lo contrario del trance no es la iluminación, es la presencia activa. Y esa presencia se prueba en el hacer diario, no en el saber teórico. El estoicismo no se limita a la meditación matutina ni a una frase en latín en tu perfil. Se manifiesta en cada decisión, en cada reacción, en cada momento donde puedes elegir no repetir tu viejo guión. Aquí tienes escenarios reales donde el estoico despierto actúa distinto. Productividad, salir del piloto automático. Muchos creen que son productivos porque están ocupados, pero la ocupación es a menudo el disfraz del autoengaño. Hacer muchas cosas sin intención es otra forma de trance. El estoico despierto no se mide por la cantidad, sino por la dirección. Antes de ejecutar, se pregunta, ¿esto es necesario? ¿Esto sirve a mi propósito? ¿Estoy actuando desde el deber o desde la evasión? Productividad estoica es consciencia en la acción.
No es correr detrás de listas interminables, sino detenerse a discernir qué merece tu energía. No hay éxito sin elección deliberada. Y no hay elección sin estar presente. Relaciones. Responder desde el dominio de ti. Una de las formas más comunes del trance es reaccionar desde la herida. Discutes como lo hacías ayer, repites reproches, buscas validación sin saberlo. Pero el estoico no actúa desde la emoción desbordada, sino desde el dominio de sí. Dominarte a ti no significa reprimirte, significa conocerte lo suficiente como para no convertir tus traumas en armas. Estar despierto en una conversación es observar tus pensamientos antes de que se vuelvan palabras. Es no tomar cada gesto como ofensa personal. Es recordar que el otro también está luchando con sus demonios. Y que tu virtud no necesita respuesta. Emprendimiento. Romper creencias invisibles. Los bloqueos más difíciles de vencer no son los externos, sino los que habitan en ti sin que lo notes. Miedo al fracaso, miedo al juicio, miedo al éxito. El trance del emprendedor se camufla con trabajo constante, pero sin dirección auténtica. Toma decisiones desde la inseguridad, posterga lo importante y luego se culpa sin entender por qué repite los mismos patrones. El estoico no emprende desde el ego, sino desde el deber. Desarrolla autoconocimiento para detectar creencias limitantes y valentía para desmontarlas. La libertad que busca no está en las cifras, sino en la coherencia. Y para alcanzarla, tiene que romper sus cadenas mentales antes de romper récords. Día a día, cuando sientas ruido, haz silencio dentro. El ruido no siempre viene del exterior. Muchas veces viene del pensamiento que no se detiene, de la ansiedad anticipatoria, de la necesidad de llenar cada segundo con algo. En ese estado no ves, reaccionas. No escuchas, interrumpes. No estás, sobrevives. Romper el trance en la rutina diaria significa crear microespacios de silencio, aunque todo afuera grite. No necesitas un templo ni una montaña. Basta con hacer una pausa en medio del caos. A veces, un minuto de quietud es más revolucionario que 10 horas de movimiento ciego. Decisiones difíciles. Actuar desde la pausa, no desde la urgencia. Las decisiones tomadas desde el miedo suelen construir futuros que lamentamos. En cambio, la pausa estoica no es procrastinación, es deliberación. Cuando una decisión te inquieta, cuando la urgencia te empuja a actuar sin pensar, la práctica es simple pero poderosa. No te perturbes. Examina. Elige desde la virtud, no desde la reacción. Marco Aurelio lo sabía. Lo que nos sacude no es el hecho en sí, sino el juicio que emitimos sobre él. Por eso, en las bifurcaciones más importantes de la vida, el estoico no corre, observa. No decide por impulso, elige por principio. Momentos de ansiedad, volver al presente. No abundaremos aquí en las herramientas ya desarrolladas, pero sí hay que recordarlo. Gran parte de la ansiedad es un efecto secundario del trance. Pensar demasiado en lo que no ha ocurrido, temer por escenarios que solo existen en tu mente, vivir para él, y sí, sin actuar en el aquí. En esos momentos, lo más radical que puedes hacer es volver. Volver al cuerpo, al presente, al juicio realista. No para escapar, sino para reposicionar tu conciencia donde sí tienes poder. Y desde ahí, actuar. Hábitos digitales. Consumir con intención, no por inercia. Tu entorno digital moldea tu mente. Cada scroll, cada clic, cada vídeo que consumes sin pensar, refuerza una narrativa en tu inconsciente. Si no lo eliges, te eligen. Si no lo filtras, te forma. Y si no despiertas, te duerme. Romper el trance moderno es asumir la responsabilidad de tu atención. No se trata de eliminar todo, sino de discernir. ¿Esto me expande o me anestesia? ¿Esto me forma o me fragmenta? Lo estoico aquí es radical. No consumir por aburrimiento, no entrar por costumbre, no alimentar el ruido que quieres callar. El estoico no espera cambiar el mundo entero, empieza por sí mismo. Y este despertar no es un destino,
sino un hábito. Cada uno de estos escenarios es una oportunidad, una puerta hacia una vida más deliberada, más lúcida, más tuya. Si caes de nuevo, no importa. Recuerda, cada instante puede ser un inicio. Si estás despierto para verlo, has entendido que vivir en trance es existir sin despertar. Lo has visto en ti, lo has sentido. Y si todavía no descargaste Despertar Estoico, el libro gratis que te ofrecí, quizá no estás tan comprometido como crees. Porque quien de verdad quiere despertar, actúa, no espera. Si aún no lo haces, hazlo ahora. No hay mayor tragedia que vivir una vida que no fue realmente tuya. Y sin embargo, eso es lo que hacen millones de personas cada día. Se levantan, se mueven, sonríen, producen, hablan, pero nunca viven desde sí mismos. Son cuerpos que repiten roles, mentes que reciclan opiniones, almas que olvidaron cómo despertar. Vidas prestadas, pensamientos heredados, decisiones automáticas. El trance no es una metáfora, es una prisión invisible. Y lo más devastador es que sus rejas no están afuera. Están dentro. Puede que no hayas elegido las circunstancias en las que naciste, pero cada día que sigues dormido, eso sí lo estás eligiendo. Quizás no conscientemente, pero lo haces. Cada vez que repites en lugar de crear. Cada vez que reaccionas en lugar de discernir. Cada vez que te abandonas a la inercia porque enfrentar la verdad dolería más que seguir cómodo. Pero dime algo. ¿De qué sirve la comodidad si estás desconectado de ti mismo? ¿De qué sirve tener una rutina impecable si has perdido el fuego interior? ¿De qué sirve aparentar éxito si estás dormido por dentro? Despertar no es fácil, lo sabemos. Porque duele. Porque implica cuestionar todo lo que dabas por sentado. Porque tal vez, al salir del trance, te des cuenta de que muchas decisiones que tomaste no fueron tuyas. Que muchas relaciones se sostenían solo porque tú no sabías quién eras. Que tu identidad era un reflejo de lo que el entorno moldeó, no de lo que realmente eres. Pero despertar es la única revolución que vale la pena. Y aquí es donde el estoicismo deja de ser una teoría antigua para convertirse en una herramienta viva. No estamos hablando de leer frases bonitas de Marco Aurelio. Estamos hablando de practicar cada día el arte de vivir despierto, de recuperar tu juicio, de entrenar la voluntad, de reconectar con tu logos, con la parte de ti que observa, que decide, que no se deja arrastrar por el caos del mundo moderno. El trance quiere que reacciones, el estoicismo te invita a responder. El trance quiere que compres, corras, distraigas. El estoicismo te susurra, detente, observa, elige. El trance grita afuera, la filosofía susurra dentro. Y tú eliges cuál voz escuchar. Despertar es un proceso. A veces es lento, otras veces brutal. No siempre sabes a dónde te lleva. Pero si sabes una cosa, no puedes volver atrás. Porque una vez que ves la jaula, ya no puedes seguir actuando como si fuera un paraíso. Por eso te lo decimos así, sin rodeos. Despierta, aunque duela, aunque incomode, aunque no sepas quién serás al otro lado. Despierta aunque se rompa lo que te sostenía. Despierta aunque nadie más lo entienda. Despierta por ti, porque tu vida te lo está pidiendo. Porque tu alma no vino a este mundo a sobrevivir como un reflejo. Vino a vivir como una chispa. La filosofía no es un adorno para la mente. Es una espada para cortar el trance. Empuñala, no para herir a otros, sino para cortar los nudos internos que te atan al personaje que ya no eres. ¿Te sentiste identificado con este trance? Cuéntamelo en los comentarios. Leo todo lo que escriben. Y si hay algo que debes llevarte de este mensaje, que sea esto. No sigas esperando a que algo externo te despierte. El despertar no viene de afuera. Viene de una decisión interior. Decide hoy. Porque no hay nada más estoico que asumir el poder que te pertenece. Si sigues dormido, el mundo decidirá por ti quién eres, qué haces y cómo mueres. Despierta, antes de que sea demasiado tarde.